Buenas noches todos y cada uno. Bienvenidos a este servicio sabatino, este servicio del Shabbat, este servicio en el cual entregamos al Señor la gloria y la honra. Antes, cuando eran los cultos presenciales, era un culto no exclusivo, pero sí más enfocado en los jóvenes y en los adolescentes. Continuamos en lo mismo, pero dado que es con la facilidad de las redes, podemos ingresar y ser inclusivo para toda edad, para toda persona. Así que bienvenidos a este tiempo con el Señor. Si alguno no me conoce, alguno de los invitados, yo soy el pastor Reinaldo Córdoba de Reneo, de la iglesia Reneo. Vamos a orar por esta noche. Señor, queremos agradecerte por esta noche. Gracias, Señor, por nuestras vidas, y venimos delante tuyo, Señor, para clamar, para pedirte, para adorarte. Traemos delante tuyo, Señor, la necesidad y la sed que tenemos de tu palabra, para que tú, Señor, hables a nuestros corazones. Te pedimos, Espíritu Santo, por nuestra nación. Oramos fervientemente por nuestra nación. Clamamos por dos cosas en nuestra nación, Señor, y las ponemos delante tuyo. Uno, la sanidad del COVID, que tú sigas, Señor, obrando en nuestra nación, disminuyendo los números de contagios, de muertes, de necesidades de las camas UCI. Y lo otro que te pedimos es por la paz en nuestra nación, por la unidad en nuestra nación. Nuestra nación es más grande que cualquier partido político, que cualquier personaje de la política. Y queremos nosotros estar unidos en favor de tu amor, de tu misericordia y de la nación en la cual tú nos permites vivir y ser naturales de esta nación. Gracias te damos, Señor. Bendecimos las naciones de la tierra, especialmente en Latinoamérica, Señor. Colombia, Venezuela, Argentina, para que tú, Señor, también los sostengas. Y bendecimos Jerusalén como tierra de paz y tierra de bendición. Y queremos en esta noche poderte adorar y bendecir tu nombre y tu presencia en medio de nosotros. Te adoramos, Señor. Tú nos lavaste del pecado, Señor. Tú limpiaste, Señor, nuestras heridas.
Nosotros creemos y declaramos el poder en tu sangre, Señor. Y que tú, Señor, nos levantarás y nos sacarás, Señor, en bendición y prosperidad. Oramos, Señor, por esta noche para que tú traigas sobre cada uno de nosotros la revelación de tu palabra, el entendimiento, Señor. Que nuestro entendimiento dé paso al Espíritu, para en el Espíritu poder estar conectados con tu Espíritu Santo. Y que nos hable, Señor, a cada uno. Habla a nuestros corazones y trae la revelación en esta noche. Gracias te damos, Señor, por lo que vamos a escuchar, por lo que vas a hablarnos. Bendecimos tu nombre, Señor. Bendecimos esta noche. Bendice nuestras vidas, Padre. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, muy buenas noches. Bienvenidos a este tiempo con nuestro Señor. Es bueno podernos encontrar en estos momentos, en estos tiempos que está viviendo nuestra nación. Tiempos un poco complicados, pero me quiero dirigir en este momento, en esta noche, especialmente a los jóvenes, a los adolescentes que están conectados, porque este siempre ha sido básicamente el servicio de ustedes, y que ustedes son los que van a tener la respuesta y la proyección para un mundo mejor, para una nación mejor, para una ciudad mejor. Así que vamos a ir a la palabra del Señor para ver qué es lo que Dios nos quiere hablar en esta noche. Y tomen nota, por favor, anoten ahí el libro de Efesios en el capítulo 4. Y dice, en este capítulo 4 que nos habla el apóstol Pablo en esta carta a los Efesios sobre la unidad en el cuerpo de Cristo, sobre la diversidad de llamado, de trabajo, de dones que podemos tener siendo creyentes. Pero vamos a centrarnos solamente en un versículo, en el versículo 14, que dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucias las artimañas del error. Y Dios quiere hablarnos en esta noche, y le podemos poner por nombre a esta enseñanza: enfocando el objetivo. ¿Qué cosa es objetivo? Es un punto, es un blanco, es una meta, es algo en lo cual nosotros estamos dispuestos, nosotros estamos con un propósito de poder dar en ese blanco. Y enfocar es cuando, por ejemplo, en las cámaras fotográficas, a veces uno está viendo el lugar que quieres tomar foto y se ve un poco borroso, y comienzas a mover el lente para buscar el foco, lo que les llaman el foco, ¿verdad? Es poder aclarar bien y poder visualizar nítidamente el punto que quieres fotografiar, el punto que quieres llegar, el objetivo. Y acá el Señor nos habla a través de esta carta que hace el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, y nos dice que ya no seamos niños como niños fluctuantes, porque un niño, por su propia emoción, inexperiencia, van a ser muchas veces fluctuantes, en que un día quieren una cosa, mañana ya no la quieren, otro día quieren otra cosa, pasado quieren otra cosa más, y están fluctuando. Un día el niño escuchó a un amiguito decir tal cosa y lo quieren, y mañana ya no. Entonces, la fluctuación es propio de una inestabilidad que no es digna de una persona que va madurando o que es madura, cronológicamente o mentalmente. Por consiguiente, me quiero dirigir especialmente a los adolescentes y a los jóvenes en esta noche. En la medida que tú vas avanzando en edad, tienes que ir fijando tus objetivos en una forma más diáfana, más clara. Tus objetivos, tus sueños, tu anhelo cuando tenías 5, 7, 8 años, no puede ser el mismo que cuando tienes 20 años, ¿verdad? Y tampoco que cuando tienes 30 o 40 años. Los objetivos tienen que ser afinados y tienen que ser mejorados. Que uno pueda tener muchos sueños, pero en el camino uno va aclarando
que es la mejor manera de adoptar el sueño o de mejorarlo, ¿de acuerdo? Y eso es lo que Dios nos quiere enseñar con este versículo. Asimismo, también como dice que cuando uno es fluctuante somos llevados por doquiera por vientos de doctrina, como por estratagema de hombres para engañar, y emplean astucias y artimañas de error. Mis amados, ustedes están viendo la situación política de nuestra nación actual. No quiero en esta noche hablar de política, pero no podemos estar ajenos a lo que está aconteciendo, lo que está sucediendo. Y nosotros podemos ver el grave error. Yo la vez pasada escuchaba a un pastor que él compartía algo, un pastor amigo de otra ciudad. Y estaba viendo que en un momento un amigo venezolano le dice a él, ¿no? Que bueno, que el problema que vive en Venezuela, y sí, él decía, sí, es muy lamentable, muy crítico, y le echaba la culpa al diablo, amigo venezolano, le echaba la culpa al diablo, le echaba la culpa a Chávez o a Maduro. Y este pastor amigo le dijo, ellos pueden tener parte de culpa, Maduro, Chávez, pero la mayor culpa la tienen los venezolanos, porque el gobierno que lo llevó todo esto, lo que hoy día se ve en Venezuela, fue la elección democrática de Chávez, que le creyeron a él, lo eligieron, lo pusieron de presidente y no se fue. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Eso es lamentablemente lo que sucede en muchas naciones, especialmente en las naciones de Latinoamérica. Los latinoamericanos tenemos algo que es bueno y a la vez malo. La parte buena de los latinoamericanos, que somos muy querendones, muy cariñosos, muy afectivos, eso es muy bueno. Los latinoamericanos procuramos siempre como familia estar cerca, podernos ver, estar cerca a los hijos, cerca a los padres, a los hermanos, tener ese afecto. En cambio, los anglosajones y también los europeos como que ya llegan a los 15, 16, 17 años y los chicos emigran, se van por acá, por allá, y se rompe ese vínculo de afecto. Se siguen queriendo, pero a la distancia, y ya no se ven. Entonces nosotros tenemos eso a favor nuestro, los latinoamericanos, de ser muy cariñosos, muy amorosos. ¿De acuerdo? Mañana voy a compartir algo de ese afecto, de ese amor en el servicio de las 6:30. Pero no quiero distraer ahora el tema de esta enseñanza, porque encontramos que la parte mala de esto es que por lo mismo que somos tan emotivos, tan emocionales, entonces también emocionalmente a veces nos dejamos llevar por doctrinas y por corrientes. Y en la política muchas veces hemos escogido a personajes o a personas no adecuadas que después nos hemos lamentado. Algo que yo la vez pasada ponía también en una de las publicaciones que se hacía esto de la política, que a veces hay personas que eligen a un presidente, a un gobierno, y en ese momento se gozan, se alegran y todo ello. Y después de un tiempo comienzan a quejarse. ¿Por qué? Porque no era lo que ellos querían, lo que ellos esperaban. Y después de otro tiempo sale que, no, yo no voté por él, no, yo no voté por él. Y después la gente dice, nadie votó por esa persona, pero sin embargo tuvo mayoría para poder ser presidente o congresista. Entonces nosotros podemos ver, mis amados, y yo quiero por favor que ustedes, los adolescentes, los jóvenes, el futuro de la nación y de las naciones, yo desearía que esto les entrara profundamente en su corazón y en su mente. Tener ustedes, no perder el gozo de su juventud, la alegría de la juventud. Eso no digo que se pierda, pero sí, por ejemplo, sí debemos de poder tener los pies en la tierra
y poder asumir una responsabilidad de nuestros hechos y nuestros actos y no dejarnos llevar como muchas generaciones anteriores simplemente por la emoción o por el piquito de oro de tal candidato o por el don de convencimiento de la otra persona, sino poder, ¿qué cosa? Prepararnos, estudiar, profundizar en las decisiones que vamos a tomar, se las ponemos a Dios, pero a la vez también en lo natural estar nosotros preparándonos y estudiando y no estar haciendo elecciones en una forma tan aleatoria que nos va a poder traer consecuencias. Por eso, el objetivo que tú debes de tener en tu vida es lo que tú tienes que afinar, que tú tienes que mejorar. Yo quiero también que, ya que la gran mayoría en esta noche entre ustedes son jóvenes y adolescentes, y yo sé que muchos de ustedes han visto películas de acción o películas de guerra, ¿verdad? Y muchas veces hay incluso películas que han tratado sobre un tipo de combatiente que los llaman el francotirador. ¿Y qué hacen los francotiradores? Son personas, son combatientes, son guerreros, son soldados que tienen una buena visibilidad y una gran destreza para dar en el blanco a larga distancia. Y a estos francotiradores, entonces, les proveen de un rifle de alta performance, los camuflan para que no sean fácilmente vistos y estén encubiertos, y ellos están muy pendientes. ¿Qué es lo que hace un francotirador? A diferencia de los otros guerreros que van a la batalla y disparan por derecha, por izquierda y por todos sitios de donde vengan disparos, el francotirador espera pacientemente en su posición con un objetivo determinado. Y en la mira del rifle, del fusil, etcétera, en la mira ya está calibrado para poder ver en un punto que tiene la mira, en un punto que se cruzan unas líneas que están en la mira, el objetivo en una parte letal del enemigo en donde deben disparar y darle y lo matan. Y logran su objetivo, ¿verdad? Así tenemos que ser nosotros. Ser como los francotiradores. Poder enfocar el objetivo para poder dar en el blanco. Pero ¿cuál va a ser tu blanco? Nosotros, para poder ser ese tipo de francotirador, el poder afinar la puntería, el poder enfocarnos en el objetivo, tenemos nosotros que ser definidos en el objetivo que tú buscas, en la visión que tú estás adquiriendo, en el futuro que tú quieres para tu vida. Tenemos que ser definidos y no como niños fluctuantes. Un día quiero una cosa, mañana quiero la otra y así por el estilo. Nosotros también tenemos que ser perseverantes. Tenemos que ser perseverantes en ese objetivo, en esa visión, en ese punto, en esa proyección que tú tienes para tu vida y trabajar por eso y ser esforzados, ¿verdad? Nosotros tenemos, podríamos citar innumerable cantidad de testimonios y de ejemplos, y hay libros que se han escrito muchos, Hombre Rico, Hombre Pobre. Hay innumerables libros cristianos y no cristianos. Tenemos libros cristianos que también te hablan de ese tipo de liderazgo, de ese tipo de enfoque, de visión, como son los libros de John Maxwell. Todos son muy buenos, de John Maxwell, búsquenlos. Pero también en nuestro medio y aún en nuestra ciudad nosotros conocemos, sabemos de personas así. Yo la vez pasada veía una información de un señor que no recuerdo en este momento su nombre, de este señor que es el dueño y fundador de la empresa de ropa Top, ¿verdad? Que, bueno, se ha hecho muy conocida y está a todo nivel en todo el Perú. Pero este hombre no es que papá gobierno le dio la plata para que haga las finanzas o para que haga la empresa. Él no es de Lima, no es de la capital, es de un pueblo de la serranía, y él llegó a Lima para hacer trabajo e hizo trabajo de todo y empezó desde abajo. Y muchos de los grandes empresarios que hoy día están en Gamarra
en Lima, Gamarra, en la calle Gamarra, en Girón Gamarra de Lima, muchos de los grandes empresarios también igual llegaron así, de ambulantes, de comerciantes, de esto y de lo otro, hicieron su negocio, hicieron su empresa. Lo mismo que este señor de Topitop, empezó desde abajo y ha podido lograr sus objetivos. Y acá en nuestro medio también, que se ha sacado también de ejemplo, yo sé que a algunos les cae muy bien y a otros les cae muy mal, pero tenemos nosotros que rescatar y destacar las cosas buenas del señor César Acuña Peralta. El señor Acuña, él no vino de una cuna de oro ni tenía plata en abundancia, sino él empezó también desde abajo. Y yo conocí también algo de la historia porque un tiempo en la empresa que yo estuve trabajando perteneció al grupo Gloria. Y también el señor Rodríguez Banda, que es padre de los que están ahora a cargo de la empresa, de los señores Rodríguez. Pero el señor Rodríguez Banda, él era camionero en Arequipa y él trasladaba mineral de las minas. Y él empezó con un camioncito y después fue creciendo. Tuvo una visión de negocio y hoy día es una de las top 10 de empresas, de corporaciones del Perú, como es el Grupo Gloria. Entonces nosotros podemos ver que sí se puede hacer finanzas y sí se puede hacer empresas, sí se puede hacer negocio. Y aún en situaciones críticas como las que vivimos ahora, críticas en cuanto a la economía, críticas en cuanto a la pandemia, también se puede hacer empresa. Pero si es que uno se coge del Señor y el Señor es tu respaldo y hace las cosas limpias. Entonces nosotros podemos ver ejemplos en nuestro propio medio que sí se puede hacer negocio. El problema a veces que hay doctrinas, acá te dice doctrina también la palabra, ¿no? Que a veces hay personas que son engañados con estratagemas y artimañas por doctrinas que el enemigo maneja, en la cual es muy seductor cuando a alguien que se siente rechazado por la sociedad o por el mundo, viene y le dicen, oye, tú puedes ser rico. Si tú nos eliges a nosotros, nosotros te hacemos rico. Porque mira todo lo que tú tienes. Y todo lo que tú tienes, a ti te va a pertenecer y tú puedes ser rico. Y ese es el caramelito que tiene veneno adentro. Y la gente lo consigue y lo toma y lo traga y después llora. Y así fue Cuba, así fue también Venezuela. Y acaso... ¿acaso, dígame, disculpen, tengo que tocarlo esto para que ustedes, la nueva generación, lo entiendan y no se dejen engañar? ¿Acaso en Cuba están en la bonanza y no hay pobreza, no hay mendicidad? ¿Acaso en Venezuela no hay pobreza, no hay ruina económica en la gran mayoría de familias? En Bolivia mismo, el índice de pobreza se ha incrementado más que en el Perú. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que somos engañados en procura del beneficio del grupo político, de la doctrina que nos quieren meter en la cabeza y le creemos. Yo creo en la justicia social. Yo creo también en que debe haber un equilibrio en las riquezas. De acuerdo, yo estoy plenamente de acuerdo en eso, pero no las formas de quitarle al uno que está invirtiendo, que tiene la capacidad de hacer la empresa y dárselo al que no lo hace. Yo les conté hace un tiempo que tenía un primo, ya falleció él, este primo también fue visitador médico como yo, después puso él una empresa, un negocio y él tenía ya su empresa, una mediana empresa y comenzó a irle bien. Su hijo mayor, tenía 3 hijos él, y su hijo mayor terminó la secundaria y estaba preparándose para la universidad y en ese interín, entre la preparación y todo eso, entonces durante el tiempo de vacaciones y mientras duraba su preparación, decidió trabajar en la empresa de su padre para tener un ingreso económico y tener para sus gastos, para sus cositas, ¿no? Entonces su papá le dijo, ya, excelente, y vamos, el lunes empiezas entonces a trabajar y te vamos a poner tu salario y todas esas cosas. Bueno, todos felices y contentos, y cuando llega, agarran y le dicen, bueno, ¿sabes qué cosa?
ese es tu jefe. ¿Cuál era el jefe? El jefe de almacén. Lo mandó a trabajar a su hijo, a su primogénito, lo mandó a trabajar al almacén, a cargar cajas, a cargar bultos, a cargar camiones y todas esas cosas. Su esposa y mi tía, que era la abuela de este muchacho, casi se desmayan y casi lo excomulgan a mi primo. ¿Y cómo es posible? A tu hijo le estás dando... Ellas esperaban que le diera un trabajo de oficina, de señorito. Y él dijo no, porque él tiene que aprender lo que cuesta ganarse el dinero. Y no porque sea mi hijo, se lo va a dar todo flat, todo bien. Y eso también es una gran enseñanza que contradice algunas doctrinas que publicitan partidos políticos, en las cuales de la noche a la mañana a este pobre lo hacemos rico porque le hemos quitado al rico. No, tiene que dársele trabajo, que empiece trabajando, que conozca el trabajo. Entonces nosotros, ustedes, mis amados, deben entender que el Señor a todos nos da la capacidad para hacer las finanzas y nos da la inteligencia para idearlas, para poder desarrollarlas, ¿verdad? Y lo único que tenemos que hacer, ¿qué cosa es? Pedir al Señor dirección y respaldo. Y el Señor te lo da. Yo quiero que vayamos, por favor, a 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel 17. Y vamos a hablar un poquito de un personaje que ustedes conocen a la cabalidad, como es el rey David. Miren, David en su recorrido, y siempre es mucho de ejemplo, sirve de ejemplo para los jóvenes y los adolescentes, porque David empieza su servicio, su trabajo, a aparecer en escena cuando él era un adolescente. Y él, cuando era adolescente, ¿qué es lo que era? Un adorador. Y trabajaba para su padre, cuidando el rebaño del padre. Y él estaba adorándole al Señor mientras cuidaba el rebaño, etcétera, etcétera. Luego nosotros encontramos a David, conforme avanza en años y en sabiduría. Él fue un defensor del nombre del Señor cuando enfrenta al gigante. También en el camino van a ver a un David que va a ser entrenador. Lo que ahora muchos le quieren poner nombrecitos en inglés. Yo no sé por qué es que a la gente le gusta estar poniendo nombres en inglés, que con ajustes hablan en castellano y quieren hablar en inglés. Y le ponen el nombre de coach. Coach, ¿qué cosa es? Entrenador. Y David fue un entrenador de gigantes. Nosotros también podemos ver a este David que después fue guerrero, fue rey, etc. Y después fue antepasado de Jesús. ¿De acuerdo? Entonces nosotros vemos en este 1 Samuel, capítulo 17, en el versículo 34 y 35, dice: David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano a la quijada y lo hería y lo mataba. Este jovencito, este adolescente, ¿por qué? Porque él en ese momento tenía un objetivo. ¿Cuál era el objetivo de David en ese momento? Cuidar el rebaño de su padre. Cuidar ese rebaño. Ese era su objetivo y nada lo desenfocaba. Podría haber elementos distractivos, como eran los ataques en ese momento, quizás de una bestia que atacara de una fiera del campo que atacara al rebaño, y él enfrentaba a la fiera. Nosotros, volviendo o tomando, pellizcando un poco los ejemplos que daba del dueño de Topitop, del dueño del señor César Acuña, de tantas personas que han surgido de la nada, de los empresarios de Gamarra, de Lima, etcétera. La cosa no les ha sido fácil, a ninguno. Han tenido piedras en el camino, han tenido obstáculos, han tenido fieras que se le han venido. Tú quieres tener un objetivo y lograrlo en tu vida, prepárate, porque va a haber obstáculos. Pero así como David, él se fijó en el objetivo, y venga la fiera, venga lo que sea, él seguía con la mirada puesta en el target, en el objetivo. Nosotros también podemos ver más adelante en el versículo 45 y versículo 46, ahí nomás,
Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Gloria a Dios, mis amados, por ello. David primero está mostrando que su objetivo había sido hasta ese momento el proteger y cuidar el rebaño de su padre. Y ahora está pasando a un objetivo mayor. ¿Cuál era? Derribar al filisteo, derribar al gigante. Porque el gigante era el Adalit, era el emblema de la batalla para todos los filisteos. Y sabiendo él que derribaba al gigante y ganaba la batalla. Entonces el objetivo de David, ¿cuál era? El poder atacar y vencer a ese gigante. Nosotros podemos ver que en el objetivo que tú te fijes, en la visión que tú tienes que estarte fijando objetivos a corto, a mediano y a largo plazo, como fue el caso de David. Y en este caso, David pasó de proteger al rebaño de las fieras, ahora proteger a un rebaño mayor. ¿Cuál era? Israel, de la vergüenza y de los insultos de Goliat. Y después va a seguir cruzando la barrera para lograr mayores objetivos, porque sabía que con él estaba el Señor. Y si él contigo, él te puede llevar a lograr tus objetivos. Fíjate un objetivo, una visión y trabaja en ello. Nosotros podemos también ver en el capítulo 22 del mismo Primera de Samuel, en el versículo 2, lo que yo les estaba mencionando hace unos momentos. Se juntaron con él cuando David estaba en huida. Se juntaron con David, dice, todos los afligidos, todos los que estaban endeudados, todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos. Y tuvo consigo como 400 hombres. ¿Ven? Y ahí encontramos que él está en huida. ¿Y quiénes se juntan con él? Los atletas, los guerreros. No, se juntan con él todos los que estaban en desgracia. Muchas veces en el camino a tu objetivo, en el camino a tu a la meta que tú te pones, muchas veces te puedes ver como David en escasez, en ausencia de recursos. Y uno dice, ¿cómo lo voy a lograr si mira quiénes me rodean? Todos ellos están como yo o peor que yo, perseguidos, endeudados, afligidos, deprimidos, decaídos. Esta es una plaga de gente con las cuales no se puede hacer nada. Y eran como 400 hombres que estaban en desgracia. Porque si no estaban en desgracia, se quedaban en la ciudad, no iban a Adulán. Entonces, los 400 eran 400 desgraciados. No tenían gracia, no tenían el favor, estaban perdidos. Pero sin embargo, él ahí los formó, y van a ver ustedes más adelante que después esos 400 se multiplicaron y fueron 600. Y ellos después llegaron a ser los valientes de David, que mataban gigantes, como él una vez mató a un gigante. Entonces nosotros podemos encontrar algo que David, en las dificultades y en las necesidades, él comenzó a madurar. Porque la maduración, ¿cómo le vino a él? Por su perseverancia en el objetivo. Tú tienes que ser maduro en la perseverancia del objetivo. Tú no puedes aniñarte toda la vida y querer que papá, que mamá o que gobierno te regalen las cosas y que te dé todo gratis, sino que nosotros tenemos que esforzarnos, tenemos que trabajar, tenemos que hacer cosas que de repente no habíamos pensado antes hacerlas, pero por supuesto cosas honestas, pero hacerlas para esforzarnos, para sacrificarnos, porque Dios también nos dice en su palabra que cuando uno es fiel en lo poco, en lo mucho te pondrá Él, ¿verdad? Si tú eres fiel a Dios en los inicios, en las pequeñas cosas, el Señor te va a dar oportunidades mayores y te va a abrir puertas. Tú tienes que creerle al Señor y poder hacer que las dificultades puedan ser no obstáculos, sino que puedan ser escalones para pisar sobre ellas y avanzar y poder tener el logro del objetivo y no estar variando. Recuerda lo que decía al inicio, no ser como niños fluctuantes, que hoy día quieres una cosa, mañana quieres las otras. No, tú tienes que fijarte una visión,
los que son universitarios, ustedes se han fijado una visión de una profesión, trabajen en eso. Esfuércense 1 año, 2 años, 5 años, 9, 10 años, si es para medicina, qué sé yo. Esfuércense hasta lograrlo y conquistarlo, pero nunca se suelten del Señor, porque el Señor es el que te va a dar a ti la fortaleza y la oportunidad. ¿La oportunidad para qué? Para llegar a tu objetivo y para que seas bendecido por el objetivo. ¿De acuerdo? Primera de Crónicas, capítulo 22. Primera de Crónicas 22. Para ver otro objetivo que se iba formando David. Y en el versículo 7 y 8 nos dice ahí: y dijo David a Salomón: hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Jehová mi Dios. Mas vino a mí palabra de Jehová diciendo: tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. He aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor, por tanto su nombre será Salomón. Y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Y él es el que va a edificar el templo. David, conforme avanzaba en años, él tenía un nuevo objetivo. Tuvo otros objetivos como llevar el arca del pacto a la ciudad de Israel y lo hizo, etc. Y ahora el objetivo que él tenía formado era prepararle, construirle un templo al Señor. Pero el Señor le dijo: tú no lo vas a hacer, lo va a hacer tu hijo. Pero él, aún teniendo de parte de Dios no la confirmación para hacer el templo, él no desmayó. Porque después le va a decir David a su hijo, y lo pueden ver ustedes más adelante, le va a decir David a su hijo, le va a decir: yo he preparado de los tesoros del reino estos tesoros para que puedas construir el templo. Pero además también de mi tesoro particular, también tengo lo otro. Entonces él no murió al objetivo. Algo que tú debes de tener presente, mi amado, mi amada, es tener una visión clara. Dice la palabra de Dios que un pueblo sin visión perece. Entonces nosotros tenemos que fijarnos una visión, y nosotros podríamos basarnos toda la noche viendo los puntos de cada personaje que nos enseña esta palabra, y podemos ver personas que se formaron objetivos, pero ellos estuvieron enfocados en el objetivo, trabajando por el objetivo, como es el caso de Noé. El Señor le puso un objetivo. Las cosas estaban desbandadas en el mundo en los tiempos de Noé, pero el Señor les da un objetivo y dice: te vas a hacer un barco, un arca. Y Noé, ese fue su objetivo, y estuvo trabaja y hasta que lo logró. En Abraham también el Señor le dio un objetivo: de ti van a salir naciones. Y él, era difícil de creerlo, era casi imposible creerlo en lo natural, pero él se fijó ese objetivo que Dios le puso y trabajó por ello. Tuvo un hijo, Jacob, y Jacob también un hombre de visión, un hombre de objetivos, tanto así, incluso también para aquellos jóvenes que están solteros, solteras. Jacob también hasta para el amor se fijó un objetivo, porque él se enamoró de la que después iba a ser su esposa, de Raquel, y él se enamoró, y el que iba a ser su suegro se la puso difícil. Le decía: vas a trabajar 7 años. Trabajó 7 años, y después dijo 7 años más, y trabajó 14 años para su suegro Labán, pero con el objetivo: yo me caso con esta mujer, yo me caso con esta mujer. Ahora, qué diferente es ahora, ¿no? Que se conocen y ya a la semana quieren ser enamorados, y si en la iglesia te dicen no, se cambian de iglesia. Entonces, nosotros tenemos que trabajar por el objetivo, enfocarse en el objetivo. ¿Qué cosa es esforzarnos? ¿Qué cosa es perseverar? ¿Qué cosa es poder nosotros ser definidos en nuestros pasos y en nuestros hechos? Nosotros podríamos también mencionar a José, a Moisés, a Josué. Podríamos también mencionar a Rahab, a Ruth, a Esther, que fueron personas también con objetivos claros, con visión clara, y se esforzaron, sacrificaron, y muchos de ellos la pasaron difícil, pero ellos perseveraron y lo lograron. Y yo te digo algo más, ya para terminar. Jesús se fijó un objetivo, y en el caminar hubo rechazo sobre Jesús, hubo persecución sobre Jesús,
y hubo la cruz de sacrificio, de dolor y de muerte para Jesús. Pero detrás de la cruz estaba el objetivo de Dios. Y ese objetivo eras tú. Eras tú, era tu familia, era tu ciudad, era tu nación. Nosotros somos el objetivo que el Padre, el Espíritu Santo y Jesús pudieron enfocarse. Y que hubo dificultades y hubo una cruz, pero detrás de la cruz estábamos nosotros, para que Jesús llegase al objetivo. Para que nosotros no juguemos el día de hoy como niños fluctuantes, con Dios y sin Dios, con iglesia y sin iglesia, sino que seamos firmes, definidos y maduros en la visión y el objetivo que nos fijemos. ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es tu objetivo? No podemos pasarnos la vida creyéndonos todavía imberbes, jovencitos o adolescentes, sin estar ya siendo maduros en los objetivos y en la visión que vamos a formarnos para más adelante. No te puedes pasar la vida, mi amado, sentado en un sillón jugando con tus viejitos juegos, con Street Fighter y todas esas cosas. No puedes pasarte la vida en esa niñez, en ese aniñamiento. Yo no digo que no juegues, puedes hacerlo, pero no puedes tú pasarte la vida creyendo que eso es vida. Todo tiene su tiempo, dice Eclesiastés. Para todo hay tiempo, pero hay tiempo también para que trabajes por tu mañana y por el mañana de tu familia, por el mañana de tu ciudad, el mañana de tu nación. Nosotros estamos viendo que la nación del Perú, como muchas naciones, necesitan líderes. Líderes también en la política. Nosotros estamos viendo una recatafila de corruptos, terroristas o exterroristas que embarran la política en el día de hoy. ¿Por qué? Porque faltan hombres y mujeres que se preparen como tú hoy día tienes la oportunidad de poder definir tu vida aún mañana. Hoy día puede ser que estés soltero o soltera, pero toda tu vida no va a ser así. Y que no te sorprenda un día el enamoramiento de una pareja y no has hecho nada. No te has preparado para un mañana. Tú tienes que trabajar también en la parte básica, en la parte fundamental, en la parte física, en la parte económica, en la parte natural, en la parte de estudios, en la parte empresarial. Tú tienes que sacudirte el mandil del jardín de la infancia que muchos todavía tienen y están dependiendo y bebiendo de la teta materna. Tenemos que ser maduros, tenemos que avanzar, tenemos que crecer, tenemos que proyectarnos a más allá. Tenemos que proyectarnos a hechos de madurez y no estar pensando en las niñerías y en las bobadas. Nosotros somos llamados si la generación que hoy día están peleándose para las curules parlamentarias y que están peleándose para el puesto de la presidencia, si esa generación está fallando, ¿qué podemos esperar de la generación que sigue, que pueden ser ustedes, si no se preparan? Que tu visión sea la visión, el objetivo que Dios te da y que tú puedas estar trabajando para que esa visión permanezca y que puedas desarrollarla poco a poco de la mano del Señor.